La ignorancia. En Primera Corintios, capítulo 14, verso 38, en la versión 60, casi siempre mencionamos las versiones porque hay tantísimas versiones. Estaba yo oyendo ahí que hay una versión que trae, eh, no, trae cuatro versiones a la vez. Hay una que trae dos, que es la paralela, pero hay otra que esta trae cuatro versiones en sí, una sola Biblia. Pero versiones hay, cantidad de versiones, ¿verdad? Pues de la versión 60, que es la más usable en las iglesias, dice Primera Corintios 14:38. Oigan, dice, mas el que ignore, ignore, oígase bien, mas el que ignora, ignore. Se lo leo una vez más. Primera Corintios 14:38 en la versión 60. Mas el que ignora, ignore. Pero no es que Pablo esté apoyando que seamos ignorantes. No es que Pablo está diciendo, no, no, si ustedes no pueden salir de ahí quédense. No, 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 no. No, es esto, entre comillas, está escrito esto, más el que ignora, ignore. Mejor si no, ¿verdad? Y leemos aquí en el capítulo 3, versículo 17 de Hechos, y dice, aquí ya no es Pablo, aquí es, se cree que el que escribió el libro de los Hechos es el doctor Lucas, se cree. Y dice ahí en Hechos 3:17, mas ahora hermanos, óigase bien, mas ahora hermanos, está refiriéndose el apóstol Pedro a toda la demás gente, digo judío, ¿verdad? Porque recuerden que Pedro era predicador para los judíos, pero Pablo a él Dios lo llamó para ser predicador de los gentiles. Entonces Pedro se está dirigiendo a gente judía y le dice, pero más ahora hermanos, porque se tratan entre judíos, ¿verdad? Y sé que por ignorancia, oígase bien, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Está hablando acerca de lo que la gente hizo contra Jesús. Sí, lo que la gente no solo hizo, pero pidió. Imagínense cuando Pilato dice, ustedes saben que fechas como estas nosotros tenemos por costumbre, se ha hecho un hábito, ya es parte de la cultura que se suelte a un criminal. Entonces yo pongo delante de ustedes a dos. Uno para mí no es criminal. Para mí él no tiene nada, nada de que juzgársele, de que acusársele. Pero como ustedes dicen, pues pongo delante de ustedes estas dos personas. Les pongo a Jesús y les pongo a Barrabás. ¿A quién quieren ustedes que les suelte? Miren, qué tan ignorantes eran que pidieron soltada Barrabás. ¿Y qué hago con el llamado Jesús? A ese crucifíquenle. Imagínense lo que ellos estaban pidiendo. Y todo por ignorancia, pues. ¿Cuántas veces nosotros nos expresamos de una manera ignorante? ¿Por qué no decir hasta pensamos de una forma ignorante? Hasta hacemos cosas, cosas por ignorancia. Y algunas veces vamos a lugares por ignorancia. A veces practicamos cosas por pura ignorancia.
Bueno, ¿qué les digo? Por eso Pedro les dice, más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Hay cosas que se hacen pensando que son buenas, pero no son buenas. Que el Señor nos ayude. Pero primera Pedro capítulo 1 versículo 14 de la versión 60, aquí sí ya es Pedro el que escribe porque es su primera carta. No sé, pero algunos usaban sus escribas, sus secretarios, ¿verdad? Como Pablo. Pablo escribió algunas de sus cartas, pero otras se las escribió alguien más. Pero me supongo que aquí esta primera Pedro 1.14 la escribió Pedro y dice así: como hijos obedientes, óigase bien, como hijos obedientes, no os a los, a ver qué dice, como hijos obedientes, no a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Óigase bien, hay deseos que se practican, que se viven, que se hacen, que forman parte de nuestra vida. Pero esos deseos no son de Dios. A ellos es lo que Pedro le llama, que eso se hace por pura ignorancia. Que el Señor nos ayude, hermanos. De verdad que el Señor esté con nosotros y que tengamos el mayor cuidado en lo que hacemos. No vaya a ser que estemos haciendo cosas por ignorancia. Y entonces voy a seguir leyéndoles aquí, por favor. Sí, capítulo 1 y versículo 14. Lo estoy aquí también, lo tengo escrito, pero también lo quiero leer aquí. Dice en la versión 60, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, no es este. Pero lo que sí es cierto, que hay cosas que nosotros hacemos, que nosotros practicamos y que no son buenas. Pero todo eso lo hacemos por ignorancia. Luego dice aquí, déjenme ver aquí, Primera Corintios. Si ustedes están conmigo, por favor. Primera Corintios, capítulo 6, versículo 19. Miren este texto. Lo tengo escrito y lo estoy revisando aquí también en mi tableta. Dice, aquí es el apóstol Pablo. No sé si él lo escribió o alguien más lo estaba escribiendo, pero dice el apóstol Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él está hablando Pablo a los de Corintios. Corintios era una iglesia que estaba ubicada en un puerto. Ahí estaba la iglesia. Ahí el pastor era el joven Timoteo. Y entonces Pablo les escribe a estos hermanos que estaban en la iglesia de Corintios y les habla sobre que no tienen por qué ignorar que sus cuerpos, este cuerpo que tenemos, este cuerpo que tocamos,
es templo del Espíritu Santo. Y de saber que muchas veces no solo los corintios, ¿por qué no decir nosotros los guatemaltecos, o donde usted viva, si usted es de Milagro, usted es de Belén, usted es de Misco, usted es de qué zona, de qué pueblo? Qué triste es que usted a estas alturas, a este tiempo, usted todavía ignore que usted, que su cuerpo en sí es el templo del Espíritu Santo. Yo les he estado predicando últimamente acerca de que el Padre está en el trono, el Hijo está a la diestra de Dios Padre, pero Él dijo, tan pronto como me vaya, yo voy a rogar al Padre que os envíe otro consolador, al Espíritu Santo, el cual estará con ustedes hasta el fin. Entonces, el Espíritu Santo vino. El Espíritu Santo, la palabra lo dice, es espíritu. No se toca, no se ve. Usted no tiene eso de que voy a agarrar al Espíritu Santo o voy a tomarlo. No. Él no se ve porque es espíritu. Entonces, Él quiere usar nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos vienen y por eso dijo el Señor, voy a quitar el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré mi espíritu en ustedes. Y por eso dice el Señor, y será que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces el Espíritu Santo viene y ocupa nuestros cuerpos como su templo. Qué triste, qué lamentable es que a estas alturas muchas personas ignoren, que son templos del Espíritu Santo. Y por eso hacen un sinfín de cosas y por eso hablan de una manera que al espíritu no le agrada, andan viendo cosas que al espíritu no le agradan, hablan cosas que al espíritu no le agradan, caminan por donde el Espíritu Santo no quieren que caminen, hacen cosas que al Espíritu Santo no le agradan. Y como el Espíritu Santo, aunque es espíritu, la Biblia dice que Él es una persona. Él no es una influencia, no, el Espíritu Santo es una persona. Por eso es que la palabra dice que no contristemos al Espíritu de Dios. Y David en su Salmo 51 decía, no aparte de mí tu espíritu, vuélveme el gozo de mi salvación. Por lo mismo de que nuestras aptitudes, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos, pueda que el Espíritu Santo sea parte, pero no ignoremos que nuestro cuerpo es su templo, en el cual, el cual, óigase bien, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea, nosotros le pertenecemos a Dios y Él ha puesto en nosotros su Espíritu Santo. Y sigue diciendo aquí la palabra del Señor en Primera Corintios, ahí mismo en Primera Corintios, capítulo, ya les digo, 12, capítulo 12, y en el versículo 1. Miren cómo dice aquí, dice, no quiero, sigue Pablo escribiéndole a los corintios, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Porque a veces no solo se ignora de que nuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo, pero también puede caer uno en la ignorancia de
ignorar acerca de los dones espirituales. Y qué triste, qué lamentable es conocer, saber, y lo peor es estar en una iglesia donde se ignoran. No solo se ignora que somos templo, pero se ignoran los dones. Miren cuánta iglesia he oído últimamente a muchos predicadores que dicen que la iglesia la hemos convertido en un club social. La iglesia tiene de todo, pero carece de los dones del Espíritu Santo. No se mueve ningún don del Espíritu Santo en muchas iglesias. Y por eso las iglesias están muertas. Y por eso las iglesias son una tumba fría. Y por eso hay muchas iglesias donde no hay vida. La gente así como llega, así se va. La gente no puede experimentar lo que Dios tiene para ellos. Pero imagínense ustedes una iglesia donde no se ignoran los dones, una iglesia donde los 9 dones están en función, una iglesia donde los dones se mueven, se manifiestan. ¿Quién no va a querer estar ahí? ¿Quién no va a querer ser parte de esa iglesia? Fíjense que en la iglesia primitiva, ahí se movían los dones del Espíritu Santo. Y por eso la Biblia dice que cada día se añadían a la iglesia los que habrían de ser salvos. Y cada día habían convertidos, y cada día había gente bautizándose, y cada día había gente congregándose. Porque la verdad es de que cuando los dones se manifiesten o se manifiestan en una iglesia, y no meramente solo en una iglesia, tiene que ser en la vida de cada creyente que los dones se manifiesten, pero por razones de ignorancia. Y una de las razones por las que nosotros podemos ignorar los dones del Espíritu Santo es porque no estudiamos, porque no meditamos, porque no leemos, porque no se nos enseña, porque no se nos educa, porque no se nos dice, miren, esto es lo que la Biblia dice acerca de los dones espirituales. Pablo sí estaba muy consciente de eso, y Pablo no había iglesia donde él no enseñara sobre los dones del Espíritu Santo. Él a sus predicadores, a sus pastores, él a su gente, él les enseñaba. Ya de ellos dependía si querían seguir siendo ignorantes, si querían ellos dejar por un lado, pero no. Pablo decía que era importantísimo que se movieran los dones del Espíritu Santo. Pero déjenme decirles, el tiempo se va como uno no tiene idea, pero tal vez voy a tocar un punto más. Miren aquí, Mateo, aquí lo voy a buscar también en mi tableta. Mateo capítulo 22 y versículo 29. Miren cómo dice aquí la palabra. 29, 27, 28, 29. Aquí está. Lo voy a remarcar aquí. Dice: entonces respondiéndoles Jesús dijo, aquí ya no es ni Pedro, aquí ya no es ni Pablo, no, aquí es Jesús, óiganse bien, aquí es Jesús, en Mateo capítulo 22 y versículo 29. Entonces
respondiendo Jesús. Esa fue una respuesta a una pregunta que se le hace. La gente preguntaba y él estaba, él siempre tuvo una respuesta. Y dice, entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis. La palabra errar tiene que ver con la palabra ignorancia. Aquí dice erráis, en otras versiones dice ignoráis. Y ahí mismo dice, mire, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Oiga, se lo voy a leer una vez. Ignoráis las Escrituras. ¿De qué forma vamos a ignorar las Escrituras? Cada una la leemos. Por eso la insistencia, por eso la llamada de atención, por eso el recordatorio, por eso estamos ahí diciéndole a la gente, lean su Biblia, lean su Biblia, lean. Y no, la gente como que no es con ellos, no creen, no quieren leer, no quieren estudiar, no quieren meditar en la Biblia. Y no hay peor cosa que ignorar las Escrituras. Puede pasar el mejor predicador por la televisión, el mejor exponente de la palabra por radio, pero como tú no lees, solo te mantienes de lo que oyes, de lo que escuchas, de lo que te dicen, ahí caes en el letargo de la ignorancia. Y lo peor es ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Tú no vas a saber qué tan grande, qué tan poderoso, qué tanta autoridad, qué tanto mando, qué tanto puede hacer Dios mientras no leas la Biblia. Porque en la Biblia es donde te vas a dar cuenta qué tan grande es el poder de Dios. Bueno, vamos a dejar hasta aquí, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Mañana le toca que predicar a nuestra hermana Karina, y el lunes a nuestro hermano Gustavo, pero el martes yo voy a seguir compartiéndoles este tema sobre la ignorancia. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que por favor nos ayudes. De verdad que es importantísimo que nosotros tengamos mucha sabiduría, mucho conocimiento, mucha inteligencia y que nosotros nos empapemos de la palabra de Dios. Porque dice que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y como leía yo esta mañana, Señor, en ese salmo de David, que él decía, hablando sobre la ley la ley tuya, él decía, y en tu ley me deleito de día y de noche. Para él era un deleite la palabra. Sí, y es que entre más leamos, más te vamos a conocer. Entre más leamos, entre más meditemos, entre más nos profundicemos en las aguas de la palabra, te vamos a conocer más, te vamos a amar más y vamos a ver lo poderoso, lo grande, lo suficiente, lo soberano que tú eres. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén.